Bueno, amados, vamos a continuar hablando del libro de los Efesios, capítulo 12, Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 12, ¿verdad? El libro de los Hebreos. Amén. Y bueno, perdón, se me estaba olvidando. Y los saludamos, Pastor Elías, servidor y amigo, y mi esposa Grisel. Un abrazo a todos, amados hermanos. Qué bendición que podamos estar una noche más edificándonos en la palabra del Señor. Qué mejor que hacer esto, que ocupar nuestro tiempo en meditar en la palabra, porque es vida para nosotros, ¿verdad? Un abrazo a todos, hermanos, y muchas bendiciones. Gloria al Señor. Amados hermanos, es una responsabilidad escuchar la palabra de Dios, una grande responsabilidad. Porque tenemos que ponerla por obra, porque la fe sin obras es muerta. Perdón, y la palabra si no lleva fruto, pues no va a servir para mucho. Bueno, va a servir para condenarnos, ¿verdad? Para el Señor sí cumple un propósito, ya sea para salvación o para condenación, pero nosotros queremos salvarnos. Eh, Pasar la comparecencia, amados. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos? ¿Qué cuentas le vamos a dar? Esa es la preocupación y por eso estamos aquí, para tratar de consolarnos con el Espíritu de Dios, que Él nos ayude. Capítulo 12 del libro de los Hebreos, en su versículo 12 al 17. Vamos a leer, por favor, para la gloria de Cristo. Amén. Hebreos 12. Del 12 al 17. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Amén, amados hermanos. Ya no hubo lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eran muchas sus lágrimas ya de Saúl, y pues ya no pudo hacer nada. Ya no pudo hacer nada porque ya había perdido esta bendición por causa de su pecado, y solo le quedó el camino de la amargura. Ya era una frustración, era una preocupación de haber perdido la bendición tan grande. Pero yo creo que no le pesaba por su pecado, le pesaba por lo que dejaba de obtener, ¿no? Y eso también era una corrupción, amados hermanos. Nunca creyó a Saúl, nunca consideró los caminos rectos del Señor. Por eso la gente que se amarga nunca considera la salvación. Por eso estamos hablando en esta semana acerca del cuidado, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ocuparnos de nuestra salvación. Entonces, amados, es muy importante entender este pasaje para ponerlo por obra y considerar que la amargura es fruto de nuestro pecado, y todavía le añadimos la rebeldía, porque nosotros pecamos, todo está tranquilo, el Señor nos ha dejado andar nuestros propios caminos y ahí vamos, pero una de esas pecamos, corrompemos el llamado, tomamos en poco las cosas de Dios, viene el castigo y en vez de humillarnos nos resistimos. Entonces ya el pecar y luego la corrección ya es amargura segura. Esta situación delicada. Pero otro punto también dentro de estos temas de matrimonio, que se da también por no cuidar la disciplina de nuestra vida, que es la venganza. Y amados, nosotros podemos decir, no, esto no, Dios me libre, esto no lo tengo en mi matrimonio. Claro que sí, porque la amargura lleva a la venganza, eso es una realidad, o sea, van a prima hermana.
hermano, una tras de otra, la porque uno está queriendo sanar estas heridas que iniciaron por nuestro pecado insensatamente. Vamos a volver a tomar el tema de Esaú. Vamos a tomar el tema de Esaú para hablar esto. Fíjense lo que hizo Esaú. Esaú dijo, ¿de qué me va a servir mi primogenitura? Me voy a morir. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, ¿de qué me sirve seguir al Señor? ¿De qué me sirven los mandamientos? Yo voy a pecar. Y después Esaú dijo, ¿para qué voy a casar con las mujeres que me pide mi padre, que me pide mi madre? Voy a casar con la que yo quiera. Y se casó con unas mujeres que no adoraban al Señor. Y esos pecaditos, porque son pecadotes, pues traen consecuencias, amados hermanos, traen consecuencias. Dios empieza a actuar. Y uno va como que no va a pasar nada. Y cuando viene el problema en el matrimonio, uno no entiende que es por causa de esos pecados de nuestra juventud, por esas malas decisiones, por esas ignorancias. Entonces, como no entendemos y nosotros nos hacemos buenas personas porque pensamos que no va a haber consecuencia de nuestro pecado, porque ni siquiera estamos considerando la justicia de Dios, el que no nos interesa la justicia de Dios no quiere decir que no vengan las consecuencias por el pecado. Vienen consecuencias por el pecado, porque Dios no hace acepción de personas. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces, amados hermanos, después viene la frustración, viene la amargura, y una amargura mal manejada, ya, o sea, me refiero a mal manejada, que no se lleva la cruz de Cristo, que no se entrega la justicia de Dios diciendo, esto es culpa mía, termina en venganza, amados hermanos. Termina en saciar esta frustración con ira, en saciar esta frustración con desquite, con frialdad, con aborrecimiento. Eso es un castigo muy grande, porque vamos a ver este cuadro, ¿verdad? El esposo, ¿verdad? Los pecados de su juventud, se le hace fácil ver a una muchacha, su ojo alegre, le hace los ojitos, ahí, ¿no? Y piensa que eso no es pecado, pues todos los hombres lo hacen, pero Dios lo ve, y sí es pecado. Después se le complica el matrimonio, luego la mujer se empieza a rebelar, porque ahí espiritualmente ya algo no está bien. Esta disciplina empieza ya a quebrantar la paz del matrimonio, porque hay pecado. Y después se ofende el varón porque la esposa lo trató mal, ¿verdad? Y luego ya no tiene del matrimonio lo que se espera, lo que anhelaba, sino pura frustración, puro mala cara. Y eso frustra, pero esa frustración viene como un juicio del Señor que está tratando con el pecado. Pues entonces no hubiese volteado a ver a la muchacha para sonreírle. Es un pecado. El Señor dijo, cualquiera que volteara a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El Señor lo dijo muy claro, pero como lo tenemos en poco, eso no pasa nada, yo no temo a Dios ni temo a hombre, pues entonces el Señor sí se lo toma en serio y empieza la aflicción matrimonial. Y luego cuando su mujer le grita, cuando su mujer lo insulta, cuando su mujer, se ofende. Y luego me amargo, ¿verdad? Porque mira, viene la venganza, el desquite. Ahora yo también te contesto y ahora tomo la justicia por mi propia mano y quiero saciar mi amargura y quiero saciar mi frustración con justicia mía. Y, amado hermano, eso es la muerte, porque eso va a traer juicio, y cuando llegues a la comparecencia en este cuadro, infierno seguro, y ahí sí va a venir el lloro y crujir de dientes, y va a haber, dame otra oportunidad, ya no va a haber, ahí ya no va a escuchar el Señor el clamor, y solamente va a quedar doblada rodilla ante el soberano, Rey de Reyes, pero para ir a la vida eterna y confesar, Señor, tú eres Dios, sí, pero ya de nada te va a servir porque tuviste tu oportunidad de arrepentimiento. Amados, la venganza es algo horrible. Bien lo dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Nosotros no podemos implementar nada de eso simplemente porque no es justo, porque nosotros hemos hecho muchísimo más. ¿Cómo vamos a ejercer una venganza cuando nosotros hemos hecho peor hacia el Señor? Por eso dice, tú no te metas, mía es la venganza, yo voy a dar el pago, porque no es justo que tú te quieras vengar cuando tú no eres justo, no eres recto. Y esto, amados hermanos, se vuelve un grande pecado, un grande pecado. La venganza puede ir disfrazada de rebeldía, puede ir disfrazada de desacuerdo, de meter el pie al otro en el matrimonio, en procurarle la infelicidad como una justicia. Él no se merece ser feliz. Y eso, amados hermanos, muy delicado, muy delicado. Le pasó a Esaú. Él quería matar a su hermano, lo quería matar. Si no sale huyendo por piernas Esaú, ¿verdad?
este, Jacob, perdón, si no sale huyendo Jacob, Esaú lo mata y lo quería matar. ¿Y cuántos años duró lleno de sed de venganza y de amargura Jacob hasta que, Esaú, ¿cuántos años duró con sed de venganza, con amargura en su corazón? Todavía Jacob se casó 2 veces, 7 años por una mujer, 7 años trabajó por la otra, 14 años, más súmenle ahí que los hijos. ¿Cuántos años pasó? Bueno, vamos a pensar que 15, 16 años con amargura, tantos años queriendo vengarse y matar a su hermano. Esto sí es una verdadera cárcel. Eso es, verdaderamente es una tragedia, amados hermanos, en el corazón de una persona que va deslizada hacia la muerte por esas situaciones que pasan en nuestro corazón, y todo por no entender la justicia de Dios. Amén. Sí, efectivamente nuestro Señor es justo, y qué importante es poder ver la amargura que es el pecado, porque cuando uno puede ver el origen, entonces vamos a saber cómo tratarlo y cómo es humillándose ante Dios y aceptando la voluntad de Dios y el juicio del Señor, porque efectivamente, o sea, el Señor sí nos perdona, pero hay cosas que Él va a dejar que vivamos las consecuencias, como lo hizo con el rey David, que él pecó con Betsabé y mató a Urías, y el Señor, o sea, sí hubo un juicio, ¿no? Que la espada no se apartaría de su casa. Pero qué importante fue la conducta del rey David, ¿no? Incluso cuando pasó por los familiares de Saúl, que lo empezaron a maldecir, lo que veíamos ayer, y como él dijo, no, o sea, incluso su súbdito le dijo, pues déjame sacar la espada, ¿cómo te están ofendiendo? Y él dijo, no, quizás si yo dejo que ellos pues me digan esto, Dios me traiga bien por las maldiciones. Entonces todo él lo veía en relación al Señor. Y ahí está nuestra sanidad, porque yo creo que en muchas situaciones que él vivía adversas en sus circunstancias, él siempre buscaba la paz en el Señor. Y eso sanaba su corazón, porque a pesar de que su hijo lo perseguía y era su enemigo, o sea, él no se amargaba, ni siquiera él, al final hasta lloró por su hijo, ¿no? Lloró porque murió, ¿no? También como un juicio de Dios para él, para Absalón. O sea, no tenía esa sed de venganza, porque él todo lo veía en relación a su Señor, a Dios, no como Job, que no atribuía despropósito alguno al Señor. Y así nosotros como todo viene en relación de Dios, incluso, o sea, es de hijas, de una hija de Dios, siempre es examinarnos, a ver por qué. ¿Por qué el Señor me está afligiendo con mi esposo? ¿Por qué el Señor me está afligiendo con mis hijos? Y abrir la puerta para meditar, porque muchas veces estamos cerradas en eso. Y pensamos que somos buenas personas y que, o sea, tenemos la mirada en las cosas terrenales y no nos permitimos examinar nuestro corazón en esa humildad, saber que fallamos. Y entonces cuando nosotros le digamos, Señor, muéstrame, o sea, el Señor va a mostrar, porque tenemos el Espíritu. Que no sé qué me pasa o no sé qué he hecho, porque tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Antes no lo veíamos porque no teníamos el Espíritu de Dios, teníamos la palabra de Dios, pero ahora sí sabemos qué es lo que nos pasa, sí sabemos por qué estamos tristes, sí sabemos por qué nos estamos enojando tanto, sí sabemos cuando el Señor quita su gracia de nosotras. Hemos sabido por qué, sabemos por qué, si nos ponemos a examinar nuestro corazón. Y eso es lo que va a ayudarnos a guardar nuestro corazón cuando recibamos, a lo mejor que no nos sintamos amadas o que no nos sintamos bien atendidas, a lo mejor por el esposo. Vamos a guardar nuestro corazón, porque no vamos a tener esa sed de venganza o la mirada hacia nuestro esposo, sino en ponernos a cuentas con el Señor, y sabemos que entonces el Señor va a traer las cosas en su orden, ¿no? Claro, y pasa mucho esto cuando se minimiza la consecuencia de nuestro pecado y se ignora el poder de la santidad.
La santidad es un poder tan glorioso de restauración, de promover una armonía y un amor verdadero, que a veces no creemos esto y no lo buscamos muriendo a nuestro pecado. Y segunda de Corintios 5:21 lo dice muy claramente, amados hermanos. Veíamos en la mañana, en la tarde, a la 1 de la tarde, en la enseñanza acerca del verdadero bautizo del Espíritu, y es tomar parte con el Espíritu Santo. El bautizo verdadero del Espíritu es cuando nosotros estamos tomando parte verdaderamente con el Espíritu Santo en esta comunión que muestra el fruto. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a leerlo, amados hermanos, un texto muy importante. Amén. Hizo pecado para que nosotros de Dios en él. Amados, el Señor Jesucristo no conoció pecado, no pecó, pero Él se declaró culpable, amados hermanos. Él fue entregado como un pecador, sufrió el agravio. Cuando le pegaban, Él decía, pégame, pues yo no pequé, ¿no? Él no decía eso, Él estaba llevando el castigo de nuestro pecado sobre Él. Y esa actitud que mostró nuestro Señor Jesucristo de humildad, de amor, es gloriosa. Es una libertad que nos ha sido dada por gracia, el poder imitar esta característica. Miren, amados, cuando uno tiene la mirada en las cosas del mundo, porque ha hecho las cosas mal desde su juventud, ¿verdad? No puede percibir las cosas de arriba. Eso es locura. Y empieza a ver las cosas del mundo, su bienestar. Quiere consolarse con una buena casa. Decía mi esposa, no, pues efectivamente una mujer quiere que la traten bien, que esto, y así debe de ser. Sin embargo, lamentablemente no siempre va a ser así, porque somos carne y los hombres somos la ira. Pero una mujer de Dios va a llevar ese problema a la cruz. Si su esposo no lo trata bien, ella va a entender que hay un propósito glorioso del Señor y ella lo va a vencer. Pero si en ese caso, como ha pasado en algunos matrimonios que nos ha tocado ver, hay mujeres pero amargadas, que están frustradas y les preguntas, ¿y cómo le va con su esposo? Uy, no, y se desplayan y se están vengando de decirle, y lo voy a desenmascarar. Y es un esto, y aquí delante de usted, pastor, es uno, pero en realidad acá es otro, yo lo voy a desmascarar. Eso es una venganza. Y están, no, qué tremendo es eso, amados hermanos. Qué feo es ese sentimiento. Pero todo viene porque nosotros no hemos conocido nuestro pecado. El Señor se hizo pecado por nosotros. No nos caería mal nosotros considerar eso, porque en realidad estamos en lo correcto. Nosotros sí hemos pecado, sí hemos conocido pecado, sí hemos sido hechos pecadores. Pero el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y Él tomó nuestro lugar como pecadores para que nosotros tomemos el lugar de Cristo como justo. Voy a volver a repetir. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar como pecadores para que nosotros tomásemos el lugar de Cristo como justos, para que nosotros viviésemos como vivió Él. Él murió como merecíamos morir nosotros, para que nosotros vivamos como merecía vivir Jesucristo, que no conoció pecado. Aquí está el problema, que nosotros no estamos siendo hechos justicia, no estamos viviendo en ese amor, no estamos viviendo en esa muerte, en esa paz, en esa confianza a la voluntad del Señor. No lo estamos haciendo. Y nos hemos hecho tan al mundo, amados hermanos, que hemos olvidado la consecuencia de nuestra maldad y queremos venganza. Queremos saciar la frustración de nuestra vida con la cabeza de nuestro cónyuge en una charola. Y esto no puede ser, eso es un gran pecado, porque el Señor llamó a la unidad del Espíritu. El amor entre el matrimonio es un ejemplo del amor entre Cristo y su iglesia. Imagínense, una congregación donde hay matrimonios que no se pueden ver. Entonces, quiere decir que ahí no hay comunión verdadera con el Señor, porque Dios es amor. Entonces no puede ser que nosotros digamos seguir a Cristo y tengamos amargura, queramos venganza, queramos nosotros ver que se haga justicia con el que nos ofendió, que al que nos ofendió le vaya mal, que al que nos vituperó
le caiga un piano en la cabeza. Y dice la palabra, no te alegres cuando tu enemigo cae, porque no vaya a ser que el Señor, ¿verdad?, lo levante y entonces tú caigas. Algo así. En lo que hace una intervención mi esposa, yo busco ese versículo. Adelante, señor. Amén. Y no solamente es la amargura hacia el cónyuge que puede afectar el matrimonio, sino también la amargura que uno pueda tener hacia los que están afuera, hacia tus compañeros de trabajo, hacia tu jefe, hacia los hermanos de la congregación, hacia los vecinos, hacia cualquier persona. Y debemos de tener en claro que dice la palabra que la amargura contamina. Entonces, si de repente yo siento un menosprecio por alguna persona externa a los de mi casa y recibí esto como una ofensa, no cuidé mi corazón, al ratito ya estoy de malas, llego de malas a mi casa y ya estoy tratando mal a mis hijos, ya estoy respondiendo mal a mi esposo, ya estoy de malas y ¿qué pasa? Que si examino mi corazón, fue por esto, fue por esto. Pero es importante hacer una pausa y decir, bueno, a veces es inevitable que las circunstancias no lleguen y que de repente estamos en la inercia y de repente dices, ay, siento feo, ¿no? Por esto, por el otro. Pero después uno se pone a meditar en el Señor y decir, Señor, tú estás tratando conmigo. Porque quizás tengo que aprender la mansedumbre, ¿sí? Y tienes que levantar a estas personas. Tienes que permitir que estas personas me vituperen o me menosprecien o lo que sea. ¿Para qué? Para formarme, para formar el carácter que tú tienes, que tú quieres en mí, que tú pides de mí. Un carácter afable y apacible. No den mal por mal. Perdonen a los que a sus enemigos, bendíganlos. Y ahí, entonces, empiezo a recibir paz del Señor. Y digo, Señor, no es la vecina, no es el compañero de trabajo, eres tú, Señor, conmigo. Y entonces puedo pasar la prueba en la conducta de Cristo. Porque si yo me humillo ante el Señor y yo venzo al mal a fuerza del bien, el Señor me trae honra. El Señor me trae bendición porque estoy accionando su palabra en mí por la fe, porque lo creo, ¿sí? Y mientras los demás están en amargura y están pero entristecidos, porque la amargura no trae felicidad. O sea, el que está en amargura y el que está dando mal no es feliz. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la boca habla de lo que abunda en el corazón. ¿Quieres saber cómo está una persona espiritualmente, cómo está su corazón? Ve lo que habla, ve cómo se expresa, ¿sí? Sus acciones. Y vemos que no hay amor, porque la palabra del Señor dice que cuando se multiplica la maldad, el amor se enfría. Una persona que tiene amor de Dios en su corazón, no tiene amargura en su corazón y da bien. Porque se ha llenado del Señor, porque ha estado creyendo la palabra. Pero una persona que no tiene del Señor, que ha sido incrédulo ante la palabra de Dios, va a tener amargura en su corazón. Entonces cuando vayamos con la señora de la tienda que no nos atendió bien o que quizás nos contestó mal, nuestra actitud va a ser diferente si nosotros lo vemos siempre. No atribuimos despropósito alguno al Señor, siempre viendo lo que es un trato de Dios con nosotros. Un trato de Dios con nosotros y vamos a poder responder con bien, ¿no? Teniendo misericordia y compasión de esas personas que muchas veces toman conductas equivocadas o sus palabras no son conforme al Señor, y vamos a tener compasión de darles ejemplo y de responder como conviene a Cristo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. El ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, que recibió tanta contradicción de pecadores contra sí mismos. Y Él luchó con el pecado hasta la sangre, amados hermanos. ¿Cuánto soportó el Señor? Él no abrió su boca, encomendó su causa al que juzga justamente. Y dice Proverbios 24, 17 y 18, el texto que yo les comentaba, amados hermanos. Vamos a verlo. ¿Qué dice?
Proverbios 24. 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Amén. El Señor trata con tu enemigo. Ten misericordia, no te alegres. No busques el mal para aquellos que te han hecho daño, y menos si es tu esposa. Está tu esposa que se enojó contigo y tú con ella, y luego está haciendo labores de la casa y ya se cayó. Y tú te ríes y dices, ay Señor, gracias, está haciendo justicia. Eso aborrece el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Y ayudar, ¿no? Ver la salud, tener ese corazón, no alegrarse, amados hermanos, con la aflicción del otro, aunque la venganza es del Señor. Pero nosotros, nuestra actitud debe ser de temor ante Dios, para que no vea una actitud incorrecta, de misericordia, de buenos frutos, de compasión, como el buen samaritano, amados hermanos, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y la mujer del pozo, la mujer samaritana que platica con el Señor en el pozo de Samaria, ella aclara y dice, ¿por qué me hablas si los judíos y los samaritanos no nos llevamos? Pero cuando le preguntan al Señor Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Y dice, mira, te voy a decir una anécdota. Iba un levita y lo asaltaron y quedó herido. Y pasó una persona de Israel, no lo hizo caso. Pasó otro tampoco. Y pasó un samaritano. Y dice que ese samaritano, que eran enemigos, eran enemigos. Eran enemigos en el papel, se aborrecían unos a otros por las cuestiones doctrinales, por las cuestiones ya de la corrupción del pueblo de Samaria. Y dice que él vendó las heridas con vino y aceite, lo llevó a un lugar y lo dejó ahí, y dijo, cuídalo, yo pago la cuenta. Y dice, Señor, entonces, ¿quién es tu prójimo? Y se quedan ellos fríos, ¿no? ¿Cómo va a ser mi prójimo una persona que yo aborrezco? Amados, eso es una gran lección de cómo el amor del Señor está escaso en nuestra vida, amados hermanos. Cómo el mundo abunda en nuestro corazón, en las filosofías del mundo. Yo les decía, amados, que hemos ignorado el poder de la vida recta, el poder de la santidad, el poder de morir en nuestras pasiones, como ya lo habíamos hablado hace 2 semanas. Lo hermoso de hacer una vida recta, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Hemos menospreciado y no hemos creído eso, porque seguimos viviendo en amarguras, en venganza. ¿Y cómo es posible que nosotros, aún nuestra propia esposa o las esposas de sus esposos, sean motivo de aborrecimiento y se alegren cuando les va mal? O se alegren cuando están teniendo un problema porque hay sed de venganza y deseo de que el Señor trate con ellos. Y esto es una abominación, porque el Señor nunca nos dio ese ejemplo que hagamos eso. Nunca nos dio ese ejemplo, amados hermanos. Y nosotros sí que hemos pecado. El Señor no pecó y Él pudo haberlo hecho. No lo hace con nosotros. Él nos quiere salvar. Él mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores el Señor mandó a su Hijo. Amados, éramos enemigos de Dios y el Señor nos trató con amor. Tenemos que cuidar que no caigamos ya a este nivel de obscuridad, de estar buscando la venganza, de cómo desquitarnos. Cuando hay un pleito de palabras, amado hermano, un pleito de palabras, que empiezan a hablar pues de las suegras, ¿no? Es que tu mamá, no que tu mamá, y tu mamá también, y tu mamá, y empieza la rivalidad, los pleitos, las pasiones, y te quedaste herido por lo que dijo y quieres rematarle, quieres sacar, y, amado, eso aborrece el Señor. Ahí se está moviendo la obra de Satanás. Dice, donde hay celos amargos y contención. Dice, no digan que son cristianos, porque esa sabiduría no es la que viene del Espíritu. Hablamos del bautizo del Espíritu verdadero. Ahí, si gustan, pueden checar en las publicaciones de la página de Facebook a la 1 de la tarde, que el verdadero poder del Espíritu es poder tener parte con la actitud santa del Espíritu de Dios, como un fruto de nuestra comunión con Él.
y no mostrar ese espíritu de muerte, de pelea, de venganza, de homicidios. ¿Puede ser posible eso en el corazón de un cristiano? ¿Vivir con amarguras? ¿Querer vengarte por las heridas que te hicieron en la juventud? Eso, amados hermanos, ¿dónde está en la palabra? Eso es una incredulidad, es una blasfemia ante la bendito mandamiento del Señor, que dice muy claro: si tú no perdonas, yo no te perdono. Y eso lo tomamos en poco y seguimos viviendo así. No, pues yo no perdono. Pues si no perdonas, vas a ser destruido, te vas a quedar sin nada, te vas a quedar solo, sola. Y solo y sola me refiero sin el Señor, que eso es una tremenda soledad. Y después la muerte segunda, separado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La gloria de su poder lo es todo, amados hermanos. Cuidemos, por favor, cuidemos en no caer en la venganza. Sí, adelante, sí. Amén. De vencer la amargura es el perdón, porque cuando yo perdono estoy consciente de lo que Dios ha hecho por mí, de que yo soy pecadora, de que tengo muchos errores, de que yo no hice nada para merecer o para que el Señor me mirara y me diera de su gracia. No hice nada. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia me tomó, me limpió, me lavó y me dio vida nueva, para que ya no sea aquella mujer que antes era y que simplemente acarreaba pecado tras pecado y venían las consecuencias a mi vida tremendas. ¿Qué hicimos para merecer la gracia de Dios? Nada. Todo fue a través de lo que hizo Cristo por nosotros. Y el poder perdonar es un acto de agradecimiento. Porque cuando yo no perdono, no estoy siendo agradecida con el Señor. Por eso es una acción, el no perdonar, para el Señor es una acción grave, a tal grado que te quita la gracia de Dios. O sea, para el Señor es algo grave la falta de perdón. Ahí hay una parte de la Escritura que les quiero leer, que está en Mateo 18:27. Dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? Es la parábola donde a una persona se le perdona su deuda y esa persona sale de lugar donde con esta persona que le perdonó su deuda, y había otra persona que a él le debía y él sí no perdonó la deuda. ¿Sí? ¿Qué es la deuda delante del Señor? Nuestra deuda es nuestro pecado. ¿Sí? El Señor nos perdonó y quitó nuestro pecado. ¿Para qué? Para darnos bendición. ¿Qué es lo que nos separa del Señor? El pecado. Y nosotros, cuando sentimos que nos agreden, que realmente agreden pues nuestro orgullo, porque una persona que está muerta en su carne, pues no siente. Un muerto físicamente le haces lo golpeas y le haces lo que le dices y no te va a responder porque está muerto. ¿Por qué nosotros respondemos? Porque estamos vivos en nuestra carne muchas veces, porque no estamos fortaleciéndonos en el Señor, porque no estamos atentos a lo que la palabra del Señor dice. Bienaventurado el varón que medita en la ley del Señor de día y de noche. Muchas veces nosotros nos levantamos y ni siquiera decimos: gracias, Señor, por este día. Ayúdame, Señor, a no pecar contra ti. Simplemente: Señor, cuídame y perdona todos mis pecados. No estoy consciente de mi maldad. No estoy consciente de lo que el Señor está trabajando en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nos volvemos mujeres, en este caso hablando de las mujeres, mujeres religiosas. ¿Y qué pasa? Que pues vienen circunstancias así, estamos en riesgo a que nos lastimen o a estar en circunstancias desagradables, lo tomamos personal y nos ofendemos y nos amargamos y nos volvemos mujeres quejosas, mujeres que nunca están contentas con nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser agradecidas con el Señor y olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados.
de tanto que el Señor nos ha perdonado. No estamos siendo agradecidas, ¿no? Por ejemplo, hay en ocasiones, ¿no? A mí me pasan estas cosas y de repente viene a mi corazón, ay Señor, o sea, el temor a Dios, ¿no? El temor a Dios de tantas cosas que el Señor nos da, que gracias a Dios que nuestros hijos están sanos, gracias al Señor que Él no nos deja, ¿no? Y sabemos, o sea, cuando somos hijos, que si nosotros respondemos mal por mal, viene la disciplina del Señor. O sea, el Señor nos ama tanto que nos corrige. Y cuando hemos sido ejercitados en la disciplina del Señor, o sea, sabemos cómo el Señor, nuestro papá como padre, nuestro Dios como padre, nos corrige, nos educa y nos tiene educaditos, porque si no, vara, ¿no? Y dice uno, no, pues no, mejor voy a dar bien por mal, ¿no? Pues si me hicieron o si me dijeron, mejor hago lo recto, porque temo a Dios, ¿no? Entonces uno sabe cómo el Señor trabaja en nosotros y no te lo tomas personal, ¿no? Sabes que es un trato de Dios contigo y cuando tú logras perdonar, cuando logras cuidar tu corazón por la fe en Cristo, porque es una gracia del Señor en nosotros, por la fe en Cristo, vamos viendo más cambios en nuestro corazón. Podemos disfrutar a nuestros hijos, podemos disfrutar un momento juntos en la mesa, comiendo sencillamente pero gozosos, felices. ¿Quién te da esa bendición? El Señor. ¿Por qué? Porque no diste mal por mal, perdonaste, porque cuidaste tu corazón. Así como nosotros muchas veces premiamos por la obediencia a nuestros hijos, el Señor también nos premia y nos libra de muchísimas cosas diariamente que muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta. Muchas de ellas no nos damos cuenta. Y decimos, su Señor, gracias, Padre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante tanta bondad del Señor hacia nuestras vidas? Dándole gracias, portándonos bien, poniéndole otra mejilla, porque sabemos que la recompensa siempre, siempre va a venir del Señor. Amén. Sí, amados hermanos, y vamos a poner un ejemplo también un poco de esto en el libro de 1 Samuel, capítulo 18, el versículo 17, un ejemplo pequeño pero importante acerca de la vida de Mical. ¿Qué sucedió con Mical? Bueno, vamos a ver capítulo 17 al 20, vamos a ver, ¿está ahí? 17 al 20. Primera de Samuel. Primera de Samuel 18, del 17 al 20. Amén. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo, qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo que Saúl se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Amén. Sí, hasta el 20, bro. Amén. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Amén. Bueno, Mical. ¿Qué pasó con Mical? Mical, hija del rey Saúl, ¿verdad? Varios temas aquí importantes. Primero, hay que mencionar cómo el pecado de los padres afecta a los hijos. Ahí hay que considerarlo. Hay un mandamiento que dice que el Señor castiga la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Ya luego hablaremos de este pasaje. Le han llamado maldición generacional y lo han vestido como de sotería, pero no es así, aunque el texto en Éxodo 20 sí indica
que en el juicio del Señor, aún nuestra muerte no alcanza a pagar el pecado que le debemos al Señor y nuestros hijos acarrean esa condenación. Nuestro Señor Jesucristo lo enseña y dice que Él iba a hacer justicia por la sangre que habían derramado sus padres de los profetas, ¿no? Los profetas que habían sido antes de Juan el Bautista, Zacarías, menciona algunos el Señor Jesucristo. Bueno, amados hermanos, ¿qué pasa con Mical? Mical amaba a David, ¿verdad? Hasta ahí todo estuvo bien. Luego, el pecado de Saúl afecta a su hija Mical. Él quiere matar a David porque sentía celos de él. David tiene que huir y bueno, y Mical se queda sin marido porque él tiene que correr por su vida, porque su papá quería matar a su yerno. Entonces, todas esas situaciones que le pasan a Mical. Luego, cuando escapa David, Saúl le da a otro, a su hija, la esposa de David, se la da a otro hombre. Entonces imagínate Mical qué pasa por su corazón. Ella amaba a David de buena manera, pero pues fue cuestión de su papá que empezó con esos actitudes. David tuvo que huir. Después es entregada a otro hombre, ¿verdad? Imagínense eso, que fuese entregada a otro hombre que no amaba, porque ella amaba a su esposo. Después muere Saúl, David pues puesto como rey, y una vez que ya está como rey, dije, pues regréseme a mi esposa. Y va y quita a Mical de este varón, que este varón la amaba, amaba a Mical y se queda llorando por ella. Y yo creo que ese amor que este varón sentía por Mical ya la había consolado. Bueno, pues Mical todavía peor, ¿verdad? Se empieza a amargar. Y ella amaba a David. Bueno, y estos eventos que vienen por el pecado de su padre, y ella no entendía la justicia de Dios, no tenía la sabiduría de Dios, no pudo canalizar eso a la cruz de Cristo, se amargó. Y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 13, ¿verdad? Vamos a leer lo que va a acontecer más adelante sobre la vida de Mical. 2 de Samuel, capítulo 6, pero vamos a ver el versículo, permítanme. 2 de Samuel, capítulo 6, vamos a irnos para allá. 2 de Samuel, en el capítulo 6, ya llegamos al capítulo 6, aquí estamos ya. Vamos a ver, versículo 20, del 20 al 22. Amén. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén, ya nunca tuvo hijos después de eso, como un juicio del Señor. Pero vean, era una mujer que amaba a David, pero todo lo que le pasó en su vida, el no saber canalizar la amargura, no saber que había una justicia. Mical debió de haber dicho, bueno, dice la ley que es el pecado de mi padre, que me ha alcanzado, y hubiese clamado al Señor, hubiese guardado su corazón, hubiese hecho lo justo. Y cuando David llega, volvió luego David para bendecir su casa. Amados hermanos, qué evento tan glorioso. O sea, David estaba contento porque había llegado por fin el arca del pacto a Jerusalén. Y él danza, se despoja de sus túnicas reales y empieza a danzar, y ha llegado la bendición, y estaba con gozo, contento, viendo lo que venía para su familia, para su pueblo. Y él llega a su casa para derramar esa bendición espiritual, para traer sabiduría, para que haya de todo lo que el Señor ha mandado por su gracia. Y sale su esposa y lo recibe, ¿verdad? Vengándose, ya desquitándose, ya esa venganza, ese desquite
Su amor se le convirtió en odio, es amargura. Es un castigo que el amor se te convierta en odio ante aquella persona que juraste amor eterno. Amados, qué trágico está esto. Y le dice: cuán honrado has quedado hoy, rey de Israel, descubriéndote hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Le dice: eres un cualquiera. ¿Verdad? Le tiró la pedrada. Ahí le tiró la ofensa. Y él venía a bendecir su casa con su pecho sano, contento, alegre. Qué tremendo. Es como que llegas: mi amor, vengo a darte una buena noticia para bendición de nuestra casa, de nuestros hijos. Y llegan y te rebajan el ánimo con: ¿y tú qué? Y mira acá, ya. Y bueno, ya con la amargura. Con la mujer, bien dice el proverbio, la mujer insensata con sus manos destruye. Qué tremendo, con su corazón amargado, lleno de rivalidad, de revancha, de venganza. Quería vengarse con David. David ni la culpa tuvo, por decirlo de alguna manera. David, ¿qué hizo? Pues corrió por su vida porque Saúl quería matarlo. Y él también la amaba, ¿no? Y tanto fue su amor de David que cuando acabó todo, ya que murió Saúl, él dijo: pues regréseme a mi esposa. Pero ya todo lo que había pasado, Mical, en vez de agradecer y decir: bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos a dejar el pasado atrás, vamos a empezar de cero, de la mano del Señor, y ahora sí con alegría, pues ya ni modo, pues ya lo que fue, y vamos a seguir echándole ganas porque queremos salvarnos. En vez de decir eso con sabiduría, estaba bien amargada y lo que quería era vengarse de David. Y le tira la pedrada. Amados hermanos, eso estuvo muy mal. Y le responde David, y pues obviamente después dice: y me haré más vil esta vez y seré bajo a tus ojos, pero las criadas, ellas me van a honrar, seré honrado delante de ellas, van a decir: mira el rey, qué gozo, ¿no? Porque tú has hablado mal de ellas y te jactas. Prácticamente le dijo eso: tú te jactas. Y el Señor juzgó esta situación. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pues ¿cómo iba a tener hijos si ya ni siquiera amaba a David? ¿Verdad? Entonces ya me imagino que ya no hubo intimidad, ¿no? Bueno, porque en realidad aquí la narración no dice que fue por un castigo del Señor, ¿no? Que seguramente sí, bueno, pero literalmente no dice que ya no tuvo hijos. Entonces, amados, ya no tuvo hijos porque ya no los deseaba, porque ya no había ese amor, ya creo ya se negaba a David. Y David, pues yo creo que también después de eso, pues ya que hacía, ¿no? Él tenía, nunca fue permitido eso, pero pues él tomaba otras mujeres, pues ahora sí, no le quedaba de otra, no porque él quisiera, sino porque pues, Mical ya le había negado seguramente. Pues habría que preguntarle, vamos a anotar esa pregunta para cuando estemos ahora en la comparecencia: ¿por qué causa ya no tuvo hijos Mical? Si fue como un juicio del Señor, o ya de plano Mical ya no quería nada de intimidad con David. Habría que preguntar. Pero qué tremendo es apagar ese amor. Cuando la palabra dice que el amor nunca se va a apagar, ni los ríos lo apagarán. ¿Qué lo apaga? La incredulidad, el pecado, y eso trae muerte, amados hermanos. Entonces, ya, amados, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a concluir, amados, entendiendo que tenemos que cuidar nuestro corazón. El Señor Jesucristo sustenta y cuida a su iglesia. Así nosotros sustentemos y cuidemos nuestro corazón, cuidemos el matrimonio, cuidemos a nuestra esposa. Los varones y las mujeres tendrán que cuidar ese respeto hacia el esposo para que haya esta bendición, esta sanidad. Hay que arrepentirnos, amados hermanos, si hemos permitido este tipo de venganzas, este tipo de actitudes dentro del matrimonio que nos llevan al odio, al aborrecimiento, a la falta de perdón, a la amargura, a la tragedia, no solamente de nosotros, de nuestros hijos también, de las personas que están a nuestro alrededor. Y ya no solo nosotros vamos a comer del daño, sino también los demás. Qué triste, amados. Hay que arrepentirnos, volver al Señor. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer? Ir a Cristo y decirle: Señor, sálvame, perdóname, yo no sabía esto. Hazme ver en mis ojos mi pecado y ayúdame a corregir mi vida, Señor, con toda humildad, para tener otra oportunidad de ver la gloria de Dios. La buena noticia es que el Señor murió por nosotros para que nosotros vivamos como Él vivió. Seamos hechos justicia de Dios en Él.
Cristo murió como un pecador para que nosotros vivamos como justos, dando fruto de justos, tomando actitud y fe de justos por medio de Cristo nuestro Salvador. Se puede y se debe, amados hermanos, de desear y de vivir estas cosas. Bueno, amados hermanos, pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esta semana, por estos temas que pues están siendo de grande bendición, al menos para nuestras vidas, mi esposa y mía, esperemos que también para la de ustedes, la de todos nosotros. Amados, seamos responsables de hacer lo recto delante del Señor. Bueno, amados, oremos a Cristo. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, por tanta insensatez que hemos manifestado delante de ti. Gracias porque has sido justo y por tu justicia nos has afligido conforme, Señor, a la palabra que tú diste. Y esto es bueno, Señor, porque así como se cumple tu palabra para mal, también se va a cumplir para bien por medio de la gracia de tu Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos a vivir como es digno de ti, apartándonos del mal y luchando contra este cuerpo de muerte. Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti. Te rogamos que nos permitas seguir adelante en la gracia, buscando la sabiduría tuya y entregando a la cruz nuestras pasiones, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos buscado la venganza, la revancha en nuestro matrimonio. Si hemos deseado el mal de alguien, Señor. Si hemos deseado, Señor, que le vaya mal a aquel que nos lastimó. Perdónanos, Señor. No sabíamos que pecábamos de tal manera delante de ti, pero ahora que lo sabemos, solo queremos pedirte perdón y escapar de esta condenación para ver tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que caminemos limpios delante de ti. Gracias por esta semana, por estos temas, por esta bendición, Señor, por la vida que nos has prestado. Oramos por nuestras autoridades civiles y militares, por todos los hermanos en todas las congregaciones, en la Ciudad de México, en Córdoba, en Huatusco, los hermanos también de Playa del Carmen, Señor, oramos por ellos, Señor, para que permanezcan firmes en la gracia de tu nombre y puedan ser sanados, restaurados en ti. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, pues vamos a mandar unos saludos. Primero vamos a saludar a todos aquellos que nos están oyendo, que no han entrado con algún usuario del Facebook, porque creo que se puede escuchar de manera anónima por aquellos hermanos que en verdad, gloria a Dios, algunos en su prudencia de manera personal no deciden entrar, pero sí pueden escuchar la enseñanza. Pues les mandamos un grande saludo. Aquellos que entran también, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, para la gloria de Cristo. El que entra lo hace para el Señor, el que no entra lo hace para el Señor. Bendito sea Cristo. Amén. Y les mandamos un saludo si alguien nos escucha que no esté como usuario. Le mandamos un grande y afectuoso saludo, amados hermanos. Saludamos a nuestro hermano Cresci Patti en la Ciudad de México. Un saludo grande y afectuoso. En León, Guanajuato. Hasta León, Guanajuato, mandamos un saludo para la hermana, gracias a Dios, y el Señor la siga bendiciendo, la siga usando en su gracia. Un saludo muy afectuoso para Jorge y Lulú, nuestros amados hermanos allá en Boca del Monte, Veracruz, lugar bendecido por el Señor. Qué alegría, amados hermanos, que nos escuchan. Un saludo muy grande. Nuestro hermano Eduardo y Cheli, estos jóvenes que están dando buen testimonio de buscar de Cristo con todo su corazón, y esto es una alegría. Los mandamos un saludo, los bendecimos en Cristo, para que el Señor los siga llevando en la gracia de su nombre, para caminar conforme sus mandamientos. Nuestro hermano Andrés Canché, desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Desde Playa del Carmen, un saludo al hermano Andrés, a su esposa Mari. Un saludo a nuestra hermana Jacqueline Janet, desde Lima, Perú, ¿verdad? Mandamos una alegría que se esté conectando. Nuestra hermana Freddy y su esposo José, allá en Tantoyucan, la bella Huasteca sana. Un saludo, hermanos, qué alegría. Nuestra hermana Rosy,
y su hermano Eder aquí de Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros. ¿Será? Para que suene así rimbombante. La gracia de Cristo, la gloria es de Cristo, y para Él sea toda la alabanza. Nuestra hermana nuestra hermana Gina, de esta ciudad, este lugar tan bonito que se llama Capilla, Veracruz, rumbo al puerto de Veracruz, ¿verdad? Un saludo grande a nuestra hermana Gina, y nuestra hermanita Gloria, la hermana Jackie de Lima, ya la saludamos, la volvemos a saludar, más vale que sobre y no que falte. Saludos nuevamente para nuestra hermana Jackie allá en Lima, Perú. Nuestra hermanita Gloria en Huatusco, Veracruz, ¿verdad? A hora y media de la ciudad de Córdoba. Un lugar también muy, muy bonito, ¿verdad? El mero centro cafetalero de ahí, de la zona de Veracruz, de la zona cafetalera de Veracruz. Le mandamos un saludo grande y nada más, ¿verdad? Ya son todos, para la gloria del Señor. Amados, un saludo muy grande a todos ustedes, que pasen un muy bonito fin de semana. Mañana a la 1 de la tarde tenemos este estudio bíblico, y a las 8 nuestra congregación virtual, para la gloria del Señor, si Él nos presta vida y si permite que todo lo podamos hacer en Él. Un grande abrazo, amados hermanos. Los saluda el pastor Elías y mi esposa Grisel. Un abrazo a todos, amados hermanos, que pasen linda noche en la paz del Señor. Y bueno, ya tenemos mucha tarea, hermanos, con toda la palabra hermosa que el Señor nos ha instruido. Y pues creámosle, hermanos, y vayamos a Cristo cada día de nuestra vida. Un abrazo a todos y pasen el Señor. Bendiciones, amados. Pasen el Señor. Que descansen. Saludos.